Hola familia, soy Alejandro Cuervo, como cada tarde de sábado a las 2 de la tarde, siempre por Cuba Visión. Encantadísimo, feliz de que ustedes estén ahí. Hoy tendré la posibilidad de conversar, de compartir con un gran director, actor que admiro y quiero y que además celebra sus 50 años de carrera artística. Sí, hoy con sinceridad y sin secreto, entre tú y yo, Rolando, el Chino Chong. No se lo pierda, que hay mucho, mucho que contar. Pues sí, familia, la bienvenida, las buenas tardes a Entre Tú y Yo, a Rolando el Chino Chong. Un aplauso, equipo. Gracias. Bueno, quiero aprovechar en nombre de todo este equipo y de todas esas personas que te quieren y te admiran, donde por supuesto me incluyo, darte una felicitación porque este año estás cumpliendo 50 años de vida artística. ¿Se dice fácil, Chino? Se dice fácil. En el 76, Comenzaste. recuerdo, comenzamos en el grupo de teatro Tijo de la isla. Rini, Florecito, Rini Crujera, mi hermana Lucía Chion y yo firmamos los contratos en febrero del 76. Bueno, Chino, quiero ir un poquito más atrás. O sea, ¿eres de Santa Clara? Soy de la Isabela de Sagua. Nacido, o sea, nací en el hospital de Sagua la Grande, ¿no? Pero en la Isabela de Sagua. ¿Cómo llegas a la isla? ¿Cómo fue tu niñez en el centro del país? ¿Cómo recuerdas? En el centro del país realmente fue muy poco. A los 2 años, yo nací en el 59, a los 2 años mi padre vino para La Habana a trabajar en los asuntos de la revolución. Y más adelante él se va para la isla de la juventud. Y se va la familia completa. La familia, yo tenía 8 años cuando fui para la isla. Mi hermana, por supuesto, y yo. ¿Y qué tiempo estuvieron en la isla? Bueno, yo estuve ahí, fui y regresé. A los 14 años vine a estudiar en la ENA. O sea, ya me fui de la isla, estuve el tiempo estudiado aquí en La Habana. Después regresé a la isla y entré en el grupo de teatro donde te dije que empecé a trabajar. ¿Y eso después que te graduaste de la ENA? Después de la ENA. Sí. ¿Qué recuerdas de especial en esa etapa? ¿Qué compañeros tuviste, bueno, que fueron grandes actores después, directores? Bueno, imagínate tú, yo tuve un grupo muy nutrido de gente que ha triunfado realmente. En mi grupo de la escuela, estamos hablando de la escuela, Sí, ¿no? de la ENA. En la ENA estaba Mayra Mazorra, que está ahora en pantalla, estaba Rini, estaba Cirito Soto, estaba Dulzaide, Vicky, que después estuvo en Para Bailar. Era un grupo bien, Elenita, que era profesora de la ENA, de voz y dicción, Elena Álvarez, Mauricio Núñez, era un grupo bastante, Alberto Pedro Torriente. Y bueno, realmente tengo recuerdos maravillosos de esa época. ¿Qué profesores era la escuela rusa en aquel momento? Estuvo Afonin, director, un profesor ruso, ya tú sabes, alumno de Stanislavski, y Fernando Quiñones. Fue profesor mío. De actuación. Un abrazo para Fernando. Sí, Elvira Cervera, de voz y dicción. Tuve muy buenos profesores. Te gradúas de la ENA y entonces regresas a la isla. A la isla. ¿Ya tu hermana te esperaba? Mi hermana estaba en la ENA también. ¿Estaba en la ENA contigo? Sí. ¿Menor o mayor que tú? Mayor, mi hermana me lleva 1 año y medio, casi 2 años. Entonces se gradúan y van juntos a hacer carrera teatral. Ella terminó primero, fue para la isla a trabajar y bueno, después me integré. Fuimos Rini y yo para allá, para la isla. Ya te digo, que éramos excelentes amigos. Qué bien, qué aventura más bonita. Y entonces formas un grupo de teatro. No, ahí existía un grupo de teatro bajo la dirección de Tony Díaz. Wow, qué interesante. Director de Mefisto después. Sí, Mefisto Teatro. Y Tony Díaz era para mí como un padre también, porque yo lo conocía, él trabajaba ya en la isla, él trabajaba en la isla cuando yo era un niño, muy amigo de mi mamá. Cuando yo llego me incorporo al grupo de teatro con él. Mi hermana siempre tuvo inclinación por la actuación, yo no. Yo era judoka, me gustaba la batería, realmente fui a la isla, fui a la ENA a hacer las pruebas para la batería, para la percusión. Y coincidió, sí, o sea que soy actor casi por casualidad también. Así. Coincidió de que las pruebas que tenía que hacer ella de actuación, yo fui.
Y una improvisación que consistía en un niño con los padres en una discusión que se formaba. Y como yo era el más chiquito, hice de niño con los 15 que se presentaron, en las 15 improvisaciones. Y bueno, me convencieron también los profes. Me recuerdo que Jorge Reyes, que era un actor de teatro político, que era profesor de ahí, me dijo, pero ¿por qué no estudias actuación? Me convenció. Yo no sabía ni lo que era actuación. No sabía realmente. Había visto una obra de teatro, La Comuna de París, cuando fue a la isla, que la vi en un anfiteatro. Pero lo mío era la música. Lo que te gustaba era la música. Era, ya tuve. ¿Y qué tiempo estuvieron en la isla formando parte con el grupo de Tony En la Díaz? isla yo estuve, en el grupo de teatro, estuvimos ahí. Yo estuve hasta que me cogió el servicio. Hasta los 20 años. Estuve hasta el 79 en el grupo de teatro. Participamos en el panorama de teatro cubano, en varios festivales. Y ya te digo, estuve hasta que me cogió el servicio y me fui para el conjunto artístico de la FARC, aquí en La Habana. Estuviste entonces vinculado al arte Sí, aún sí, en la FARC. los 3 años. Ahí fue donde conocí a Breña, a Max. Bueno, Selva, que estudió conmigo también, fue para el conjunto. O sea que mi vida ha sido... ¿Y cómo recuerdas esa etapa? Porque, bueno, yo cogí alguito en el servicio militar de lo que quedaba. Mira, y realmente se vivía se vivía con mucho amor. Había unos festivales grandísimos, muy buen arte también. Sí, ya te digo, yo tiro en la previa. Después estuve en el conjunto artístico de la FARC, en el grupo de teatro, haciendo obras de teatro, haciendo sketch también. Se hacía mucho sketch, muchas cosas para divertir a los guardias en las unidades militares, porque no le puedes llevar una obra demasiado seria, ellos lo que quieren es reírse. Y Chino, en esa etapa ya pensabas quizás en escribir, quizás en dirigir, o era simplemente actuar y disfrutar de ese proceso. Actuar. No pensé nunca en dirigir ni en escribir, mucho menos. ¿Qué ocurre con el Chino Chon cuando termina el servicio militar, el conjunto? Termino el servicio y me voy para Arte Popular. En aquel momento lo dirigía Tito Junco. Y estaba ya Tony Díaz, allí como director también. Es el que me dice, ven para Arte Popular. Me embullo, voy para ahí. Porque tenía la posibilidad de quedarme en el conjunto como actor. Pero bueno, me fui para Arte Popular y ahí transité también un buen tiempo. ¿Cómo llegas a la televisión? Llego a la televisión, lo mío todo ha sido de casualidad. No sé si mucha gente de aquí recuerda al Caballito, a Tony Castellano. Tony Castellano era el esposo de la sobrina de una vecina mía. Y él se entera de que yo soy actor y me dice, yo soy camarógrafo de la televisión, te voy a presentar a Abel Ponce, para que te dé un papelito ahí. Me llevó directo a la filmación, me dijo, vamos conmigo. Y había un personaje, una novela que se estaba haciendo, no recuerdo el nombre, que Julito Martínez era el protagonista. Entonces, Abel me dijo, bueno, tú tienes así la naricita, así la nariz, vamos para que haga Julito joven. Una escena, pero en mi debut. Y la escena era que el tipo era nadador, había sido nadador en su juventud. Yo sabía nadar, pero no para competir en una piscina. Y además los extras eran tipos de polo acuático. Y yo era un flaquito. Todo. Mira, nadie está con las orejas, tragué agua, todo, pero tenía que llegar primero. Y los otros haciéndose como que... Como que van a toda máquina y yo tenía que llegar primero y tragué agua y todo. Eso fue lo primero que hice yo en televisión, como actor. Una linda experiencia, ¿no? Sí. Y tener la posibilidad de hacer de un actor, o sea, una gran figura como era Julito en aquel momento, Sí, creo que no. eso te llenaba de orgullo. Mira, pero yo no tenía la idea de nada. ¿Verdad? No. Tú no estabas consciente de dónde No estaba estabas. consciente de dónde estaba, de la televisión. Yo sí veía la televisión de niño, veía las aventuras, me sabía todas las canciones de las aventuras, pero yo no tenía exactamente la dimensión que podía tener, que yo trabajara en televisión. No me gustaba, a salir por televisión, a ser famoso. Así. Pero no tenía la idea. ¿Qué ocurre después con el Chino? Nada, después estuve en otras cosas. ¿Cuándo llega ese primer personaje grande en televisión? No grande. Fui haciendo personajes pequeños. En El tiempo joven no muere, con Juan Vilar, que Dios lo tenga en su gloria. Hice un personaje pequeño, se llamaba Felipe. Recuerdo que tenía pocas escenas, pero ya empecé a conocer qué cosas eran las cámaras. Me encontré con un camarógrafo que todos los días me daba chucho, que era Juanito Villota. Lo hicimos socios. Y así fui haciendo otras cosas con Eric Cao, en El Halcón Blanco, Rebelión, que ya sí me dio cierta... O sea, que el público empezó a conocerme, ¿no?
a conocerte un poco. Sí. Chino, te propongo hacer una primera pausa, ¿te ¿Cómo? parece bien? ¿Cómo? Para disfrutar de una de nuestras sesiones. Enseguida regresamos y seguimos con Rolando, el Chino Show, aquí en Entre Tú y Yo. Más de 4 décadas de emisiones celebra la televisión cubana en el occidente del país. Uno de los fundadores de esta historia hoy nos narra sobre su amor por el arte televisivo. La televisión cubana en Pinar del Río tiene a uno de los mejores directores de fotografía de todo el país y también a uno de los mejores realizadores audiovisuales, Fran Jenner, fundador de este telecentro, de Telepinar. ¿La televisión para ti qué ha sido? La televisión es algo bien grande en mi vida. Una cosa que yo siempre quise, veía la pelota, siempre me emocionaba viendo las cámaras trabajar y era una cosa que siempre me gustó. Tú me has confesado que aunque hoy ponchas y eres director y has tenido mucho éxito, cuando ves una cámara estás como enamorado. ¿Eso se mantiene? A mí me gusta más la dirección de fotografía que la realización. Y en eso eres todo un maestro. No por gusto logramos el único gran premio que tiene la televisión cubana en Pinar del Río. Candil de Nieve. En el Festival Nacional de Telecentros. Candil de Nieve, un documental que trataba sobre personas desamparadas y al que tú le hiciste una magistral dirección de fotografía. Necesitas una fuga catatónica nocturna, un viento breve. Pero con Ivonne de Ulofeu también ganaste un premio muy importante en esa materia, ¿no? Sí, porque luchamos una obra que se hizo dramatizada, documental, sobre la vida política de los hermanos Saiz. En 1998 en el Festival Nacional de Telecentro fui Premio Nacional de Fotografía. Eso también te llevaba por el camino de los dramatizados, que los dramatizados no son algo propio de un telecentro porque es muy difícil de producir. Sin embargo, tú has hecho dramatizados, lo mismo para documentales que para el videoclip, que es otro campo en el que te has desarrollado mucho, ¿verdad? Sí, el dramatizado es una cosa que me fascina. Trabajar con un guión, con actores, hacer una puesta en pantalla, es bien difícil, pero cuando uno lo trata y lo estudia, esa asignatura la dimos nosotros en el Instituto Superior de Arte. En la Universidad de las Artes, porque él es graduado en dirección de fotografía en el ISA, la Universidad de las Artes de Cuba. O sea que has estado en casi todos los campos, pero se pudiera decir que el éxito mayor de tu carrera en la dirección televisiva ha sido Visión 27. Sí, Visión 27 es el programa que nos ha marcado. Pero hiciste un programa también muy polémico sobre temas sociales, de opinión, que te aportó mucho, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Sí, A Contrapunto. A Contrapunto, era un verdadero contrapunto. A Contrapunto era un programa muy dinámico, muy fuerte, con un nivel de investigación duro, pero sobre todo éramos muy sinceros. Cuando el programa salió del aire, no se explicaba. Y la gente me preguntaba en la calle, ¿qué pasó con el programa? Y bueno, fue un programa que pegó muchísimo. También tuvimos en esa materia a Ivonne de Ulofeu, que hacía programas de opinión estelares, espectaculares. Sí, bueno. Alina López Ochoa también logró programas de mucho impacto. Con temas sociales, Meridiano. Temas polémicos. Meridiano fue excelente programa también. No quería despedirme sin hablar de otro de los programas que yo sigo haciendo con Javier, que es La Hora Pico. La Hora Pico te ha dado mucho éxito también. Sí, un programa que es muy dinámico. Y muy distinto, es como una revista de variedades. Y entonces me gusta hacerlo. Ahora, Fran, desde el punto de vista de la jubilación, ¿realmente te acogiste a ella o no puedes vivir sin la tele? Volví. ¿Volviste porque no puedes vivir sin la televisión? Ahora tengo casi los mismos programas que tenía. O sea que imposible la jubilación. Este hombre fue el que le hizo el primer videoclip a Arlenis Rodríguez Lazo, que en esa materia del videoclip hemos tenido realizadores como Juan Carlos Martínez Malo, Román Elé también al principio hizo muchos materiales con la música. ¿Y tú qué has hecho también? Yo he incursionado mucho en el videoclip también, o sea que en esa materia hemos tenido a muchos realizadores. Eres documentalista, director de informativos, o sea, un todoterreno en la televisión de Pinar del Río. 42 años de televisión celebra Vuelta Abajo. Entre Tú y Yo, en un ciclo de entrevistas, te presenta a varios rostros y voces de esta historia. Reitero las buenas tardes y la bienvenida a los que se han incorporado. Siempre con sinceridad y sin secretos, seguimos conversando con el Chino Show, Rolando, que estamos aquí en Entre Tú y Yo celebrando sus 50 años. Tenemos la primicia, ¿cierto? Sí, tiene la primicia. Los 50 años de carrera artística, que vuelvo y repito, se dice fácil, pero ha sido
una vida dedicada a los medios de comunicación, ligado por supuesto a su familia y a sus hijos que también han estado vinculados y están vinculados con el arte, que estaremos hablando más adelante. Chino, ¿cuándo te entra esa inquietud de dirigir, también por casualidad o alguna circunstancia de la vida? Casualidad, circunstancia de la vida. Tampoco me interesaba dirigir, me interesaba actuar. Fíjate si me interesaba actuar, que como yo era muy amigo de Alberto Pedro y Alberto Pedro era escritor, me dice, le digo, Alberto, vamos a escribir un guión para poder actuar tú y yo. Para O sea, a nuestra medida. no, a ver si nos dan un personaje, ¿verdad? Y pagándolo nosotros. Claro. Y escribimos el primer telefilme que salió en Cuba, que se hizo en Cuba. Ya yo tenía conocimiento de que la Asociación Hermanos Saiz, en el ICR, había un taller que el presidente era Juan Pin y el vicepresidente Cruzata. Y ahí estaba Rudy Mora, una serie de directores que hoy son directores importantes, estaban en ese taller, que era la posibilidad que tenían de hacer cortos de ficción, de hacer los videoclips, de hacer lo que tenían, las inquietudes que tenían. La asociación había dado una cámara para que pudiéramos trabajar y una maletica de Lucy, un equipo. Y bueno, Alberto y yo empezamos a escribir juntos, más él que yo, por supuesto. El caso es que yo quería ser el protagónico y Alberto iba a ser la pala mía, ¿no? El socio. Mira, y empezamos a conseguir gente. El director de fotografía, Almagro, mi hermano Jorge Almagro, que iba a hacer la dirección de arte. Un piquete de amigos para hacer el proyecto. Un piquete de gente que no teníamos nombre en la televisión, ni éramos directores, Pero había que unirse para lograr un y proyecto. teníamos deseo de hacerlo. Lo más importante. Cuando ya todo estaba listo para arrancar, conseguimos un director de estudio cinematográfico, que no recuerdo su nombre ahora, y ya casi a punto de comenzar, el hombre dice que no puede, se le presenta un problema, y ya el piquete dijo, bueno, Chino, Esto hay que compadre, terminarlo. tú eres actor, dirígelo tú. Y yo, pero yo no sé nada de cámara, ni de eje de cámara, ni de luces, ni de sonido, no sé nada. Yo soy actor simplemente. Ocúpate de los actores, que nosotros nos ocupamos de todo. De la técnica. Y salió amándonos. Yo me quité el personaje. ¿Te sacrificaste? Claro, no podía dirigir y actuar, mucho menos la primera vez, sin tener conocimiento. Llamé a Jorgito Martínez, que hizo el protagonista. Yo hice el amigo. Mi hermana era la protagonista, era una salvadoreña. Mi hermana tiene las características de latinoamericana. Y salió aquello, y lo pusieron en Telecine, en medio de un festival de cine. ¿Cierto? En el espacio de Telecine. Y el resultado, de la televisión. tiempo después que lo ves, técnicamente hablando, para ser el primero, pero bien. Eso se perdió. ¿Eso se perdió? Sí, se perdió. Como se han perdido muchas cosas, muchos trabajos, yo no lo puedo tener. Y ahí cuando me pica el bichito, bueno, entonces vamos a hacer otro. Yo era muy amigo de Ana Margarita Mireles Tamayo, que es escritora, y vamos a escribir un guión sobre los frikis. Ella tenía esa idea de hacer una historia de los frikis. Yo ni conocía tampoco mucho sobre los frikis. A esa hora ponerse uno a ir al Parque G a ver cómo se movían. Pasar malas o buenas noches. Exacto. Y nos fuimos para la isla. Mis relaciones en la isla no me sirvió para hablar con el director del telecentro y embullarlo a que Formara parte del proyecto. grabábamos con las cámaras de ellos del telecentro, pero teníamos que esperar que terminaran ellos. Casi todo lo hicimos de noche. Casi toda la hora tuvimos que hacerla de noche, Claro. excepto el domingo que teníamos un espacio de día para hacer los exteriores. Y salió otro telefilme, SOS Rocket, que se puso en el espacio En Confianza. ¿Verdad? ¿Y ese se mantiene o también se perdió? Esa la tengo medio localizada en la isla. La estás buscando. Conocí a un camarógrafo ahora haciendo La Neurona que vive en la isla y me dijo que la tenían en Umatic, que iban a hacerle el transfer para digitalizarla y me la va a traer. ¿Cómo sigue tu carrera? ¿Más entonces enfocado en la dirección o en la actuación? No, ya en la dirección. ¿Ya Sí. decides no actuar por el momento? No solo que decido, sino que lo decidieron los directores también. Porque, este chinito quiere ser director, yo no lo voy a llamar como actor. Esas cosas son... ¿Verdad? ¿Te pasó? Sí, es muy subjetivo decirlo. Además, no creo que yo tampoco era el gran actor ni nada de eso, ¿no? Pero tuve desde que me dediqué a la dirección, no me llamaban para actuar y yo entonces me esforzaba más por ser director. Hice unas cuantas cosas por la asociación Hermanos Ahí igual y después digo, necesito estudiar
y entro a LISA a estudiar dirección. Y estudiando dirección en el ISA, en el tercer año, hago Retablo Personal, Período Especial, una serie de 25 capítulos escrita por Inés María López. Hicimos Retablo Personal en bicicleta todo el tiempo. Nos íbamos en bicicleta para Reparto Martí, para el Casino Deportivo, que eran las locaciones. Aquí mismo cerca filmamos una locación. Fueron unos cuantos meses. El plan de rodaje lo hacíamos según los apagones. El productor traía la comida en una bicicleta con una caja de plástico, que a veces comíamos. Un día comimos natillas y pirulí. Ya te puedes imaginar, pero todo el mundo, hasta Paula Alice se montó en una bicicleta. Amelita Pita, que era la que tenía carro, a veces recogía a Paula y así, pero todo el mundo iba en bicicleta. Y todo el mundo trabajaba y estaba en función de Las la obra. luces, la cámara, tuvimos dos cámaras después. Al principio teníamos la de la asociación y después llegamos a tener otra a mediados de rodaje. Las trasladamos en una carreta con un buey que nos dio amablemente Miguel Emulo. Siempre Y apoyando. entonces todo el tiempo que estuvimos en el casino deportivo, trasladábamos de una locación a otra en la carreta, la utilería, todo. Y cuando llegamos al Reparto Martí, en pleno periodo especial, terminamos la filmación, nos fuimos a dormir. Cuando regresamos, habían comido buey. Cosas que pasan. No, odiseas. Pero bueno, creo que realmente después de esa experiencia con enfrentar una producción, es el primer seriado que haces realmente, y con esas dificultades, creo que de ahí en adelante todo parecía posible. Sí, realmente fue una odisea. Fue algo que solo uno, siendo joven y teniendo muchos deseos de hacer algo, lo logra. Y era un momento propicio para hacer eso. Y además todo, ya te digo, todo el equipo técnico éramos o estudiantes o gente que quería hacer cosas. Porque a veces por la televisión no la podías hacer, ya estaban los programas establecidos, ya estaba la redacción dramática con sus directores y sus propuestas, pero esto queríamos hacerlo nosotros y lo logramos. Así es, yo recuerdo con mucho cariño, creo que te lo he comentado en algún momento que hemos coincidido, que cuando yo realizo mi primera telenovela, estaba en la producción, era parte del equipo de producción Tu Papá, y lo recuerdo, un señor muy atento, de pocas palabras, estuvo ahí, bueno, y después te conocí a ti. Chino, Al compás del son, creo que es una de las novelas claves en nuestra televisión y es parte fundamental de tu obra, sin duda. Una novela de época, sabemos la dificultad con la que se graba, además algo de época, vestuario, maquillaje, transporte, época en general, el equipo de arte también. Las dificultades Y la música. nunca se han alejado. La música, un piquetón de actores, amigos tuyos. Sí. Yo creo, desde mi punto de vista como espectador, se notaba la diversión que hubo en general, que se trabajó con muchas ganas, Sí, cómo no, con mucho cómo no, placer. cómo no. Y por supuesto, como dices tú, éramos un grupo de amigos. Es importante, eso se notaba. Se notaba. Y los que llegaron nuevos, que no eran amigos míos, nunca había trabajado con ellos, porque también en el elenco estaban personalidades de la actuación, ¿eh? Porque estaba Blaín, estaba Coralita, yo nunca había trabajado con ella. Y ya te digo, éramos un grupo de amigos, el septeto sobre todo, eran mis amigos y después han continuado siendo, Esa hermandad. de toda la vida, ¿no? Y era muy difícil porque ellos tuvieron que doblar ya en la grabación sus voces. Sus propias voces. Ellos cantaron todos los números y muchos tuvieron que aprender a cómo se cogía un instrumento porque no tenían la menor idea. O sea, fue un proceso de trabajo bastante lindo y creo que le ha servido a ellos para Toda la vida. Así es. ¿Cómo llega ese proyecto a ti? ¿De quién es el guión? Eso tiene un antecedente. Yo soy uno de los argumentistas de Salir de Noche. Mi propósito era dirigirlo, pero era muy joven, no podía dirigir una telenovela. Pero yo estaba empeñado en dirigir una telenovela. Y cae en la redacción Al compás del son. Yo conocí a Maite Vera de un proyecto que Alberto Pedro, ella y yo queríamos hacer sobre la vida de Lautaro. Y Maite, digo, yo pienso, creo que fue Maite la que misma me propone que el Chino podría dirigir esta novela. Y en ese momento el jefe de redacción, que no me habían dado Salir de Noche, dijo,
Sí, lo merece. Ya Ahora es tiempo, ya es tiempo. Tienes oportunidad. Yo había hecho varios telefilmes ya también en todo ese proceso. Había ganado algunos premios Caracol. O sea que ya era un director premiado. Y ya era graduado también como director. Y empezamos a trabajar Maite y yo, caballo. Lo más lindo del mundo. Bueno, yo le decía a mi novia y ella me decía mi novio. Hasta su muerte. Así Siempre. es. ¿Y estuvo en el proceso de filmación? Ella sí, ella a veces iba, cómo no, y lo disfrutábamos, sobre todo cuando estábamos en el estudio, yo vivía cerca de los estudios del Foxa, iba mucho a ver las filmaciones. Y en el casting cuando elegían los actores, porque bueno, nadie como el guionista, como el escritor para conocer su obra. ¿O tuviste 100% de decisión? Era muy respetuosa con eso. Ella trabajaba mucho con Raúl Pérez Sánchez. Ella hizo algunas propuestas, me hizo algunas propuestas que fueron aceptadas. Por ejemplo, ella me hizo la propuesta de Asenén. ¿Cómo iba a decir que no? No. A Asenén y a ella también no podía decirle que no. Así es. Y así, algunas propuestas hizo, pero era muy respetuosa. Lo que yo dijera era lo que era. Y bueno, esa novela, que gran novela, como decía, fue también la oportunidad para ofrecerle un personaje a tu hijo, Rolly Chong Jr. Ahí debutó. Ahí debutó. Con 17 años. Con 17 años, eso vamos a hablar después de la pausa. Los hijos de Chong, también cerca del arte, como comenté al principio de la entrevista. Ese día regresamos. Con sinceridad y sin secretos. Bueno, estamos de vuelta, Chino. Quiero invitarte a la terraza del Iberoestar Gran Pácara a un café. Ay, viene llegando la señorita. Yo sé que tú eres cafetero como yo. Sí. Pero no hay cigarritos, solo café. No. Cigarro. Muchísimas gracias. Realmente muy buena atención a todo el equipo de Entre Tú y Yo. Y el cafecito tiene azúcar. Y tenemos una galletita también. ¡Qué detalle! Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para que no se enfríe. Yo tenía que haber dicho a mí que tiene azúcar. Yo soy diabético, yo tomo sin azúcar. Tenía que haberlo dicho antes. Claro, bueno, toma un poquito, después se te da. Oye, y mi mujer me lo dijo, di que tú eres diabético, que te lo traigan sin azúcar. No, pero igual tiene poco azúcar. No, pues de la mitad por un poquito de azúcar, ¿eh? Claro que no. Chino, entonces, bueno, nos quedamos con Rolly Chong. Tienes 3 hijos, Sí, ¿cierto? sí. Rolly Chong, Sinué Si no es, y Cian. y sean. Bueno, cuéntame cómo le das esta oportunidad a tu hijo Rolly, que además es con el que mejor relación tengo. He coincidido, he tenido la oportunidad de trabajar con él. Fueron pareja en una novela. Fuimos hasta pareja en una novela. y es con el que más roce he tenido. ¿Él le interesaba la actuación? Él le interesaba la cámara. Cuando yo hacía los telefilmes, él se quedó maravillado. Yo trabajaba al principio con Alejandro Pérez y él quería aprender cámara, quería ser director de fotografía. Además veía que Alejandro tenía carro y yo digo, no, yo tengo que ser director de fotografía. Los actores andan en guagua. No. Y le gustaba mucho. Incluso después con Pipo, con Innerarity, pasó curso con Tomás Pierre de dirección de arte. Estaban muy embullados, de jovencitos, con la cámara, con la fotografía. Y de pronto, cuando voy a hacer el compás del son, estoy comentando yo en la casa, me hace falta un muchachito, pero un muchachito jovencito. Con cara de niño. Tengo que buscarlo en la ENA, en algún lugar de eso. Me dice, yo, como tú no quieres ser camarógrafo, tú no has actuado. No, yo le digo, bueno, si quieres ser actor, vete para Los Ganosos. Le mandé una carta a Humberto y le dije, si sirve, me lo dice. Si no sirve, Sin pena. me lo manda para acá, ya tú sabes, con una patada. Humberto se rió muchísimo. Humberto al otro día me dijo, ¿sirve? Sí, Y muchachos. empezó a actuar ahí en el grupo de teatro con Humberto. En lo que yo hacía, la pre, todas esas cosas, Claro, ¿entiendes? un poco de preparación. Y lo probé. Daisy Quintana era la que ensayaba con él, porque yo no podía ensayar con él porque no respondía a mis indicaciones. Yo era su papá. Entonces yo le dije a Daisy, encárgate tú de ensayar con él y después yo lo pulo. Así fue. Y le quedó muy bien, la verdad, a Rolly, que le mandamos un abrazo. Si no está cerca de la plástica. Si no es graduado de San Alejandro, Ujú. desde pequeño se inclinó por las artes plásticas, incluso siendo un niñito en un concurso que hicieron, la madre trabajaba en la biblioteca Rubén Martínez Villena, hicieron un concurso de pintura y él obtuvo el primer lugar. Está en un libro y todo.
Qué bueno. Y ganó porque eran niños entrando a una guagua. Todos hicieron el mismo dibujo. Y el profesor le dijo a mi esposa en el momento, le dijo, es que mira que las expresiones de los niños no son iguales todas. Había uno que está llorando. ¿Cómo tuvo la sensibilidad de diferenciar? Bueno, claro, un dibujo de hecho por un niño de 5 o 6 años. Ujú. Ya te puedes imaginar, ¿no? Y bueno, ahí se fue encaminando y se graduó de San Alejandro. Así es, y bueno, Cian, con una carrera que ha mezclado la música con la actuación, realmente con muchísimo éxito, está haciendo carrera en México, Ese es otro que quería ser músico. quería ser músico, bueno, lo es, Y estaba, cantante. sí, pero estaba estudiando también percusión, le dio por eso. Él siempre ha querido hacer mucho de lo que yo he hecho, ¿no? Y de pronto yo lo empecé a embullar y empezó a hacer algunos cortos conmigo. Como actor. Sí, como actor. Era un programa que existía que se llamaba La vida y sus retos, creo. Y ahí había una sección que era de ficción, algunos, no sketch, pero eran como unos pequeños cortos. Y él empezó a hacer algunas cositas. Le gustó de niño y lo embullé y le dije, mira, Pipo, si a ti te quedó muy bien esto que tú hacías de niño, desde pequeño, yo te vi con mucho talento para la actuación. Hizo la prueba en la ENA, aprobó, empezó a trabajar en Santa María de Porvenir como actor y ahí fue captado por el grupo Los Ángeles. Hay una anécdota que yo vi en una entrevista que él dijo que no sabe, era que no sabía cómo decírtelo cuando tú te enteraste que pertenecía a esta agrupación de música pop, bachata. Me lo escondieron. Te lo escondieron porque tú no ibas a estar de acuerdo nunca. Me lo escondieron. Cuando hacen el primer videoclip, yo estoy grabando en el estudio 17 o en el 19, no recuerdo, y me llaman para el otro estudio y me ponen El videoclip listo ya. Y yo dije, coño, bueno, Ese es mi hijo. ese eres tuyo. Él tenía miedo porque yo quería que él se enfocara en la actuación, no en esta historia. Pero bueno, le vino muy bien, le sirvió de mucho también, ¿no? Así es, bueno, mencionabas Santa María de Porvenir, una novela también de época, arriesgada, una novela que quizás se creó una expectativa y que después hubo, por gustos No, de la... no. Hubo a personas que le gustó y a un público que no le gustó. Hubo mí- polémica. A mí Max me dijo que la cogieron conmigo. ¿Quién la cogió? El público la cogió contigo. No sé, alguien la cogió conmigo. Ya. Había parte, como tú dices, que le gustó y otra gente. ¿Cómo manejaste esta situación? Porque después de venir de una telenovela con un éxito rotundo, venir con un corte parecido, una novela de época, era como decir, bueno, me funcionó la fórmula, la voy a repetir. Muchos actores repetían también en el elenco. Mira, uno trabaja para un público, pero también para uno, para su propia satisfacción personal y realización personal. Qué lástima que a una parte del público no le gustó y de la crítica no le gustó, y a una parte de la crítica y una parte del público sí le gustó, pero a mí me encantó. La disfrutaste. Y a los actores que trabajaron, a muchos de los actores, al 90% de los actores que trabajaron, les gustó. Y eso es importante. Eso es importante. Para mí, a mí me encantó. Para mí no es ningún fracaso. Puede ser considerado porque, coño, después del compás del son, mira con lo que se baja este. Bueno. Es parte de los riesgos y de la vida. Ese es el claro, arte. Pero el arte es subjetivo y polisémico. Así es. Entonces, tú le das la interpretación que tú quieras. Yo Así tengo lo mismo. Bueno, lo dice Chino Chon, que está aquí en Entre tú y yo rompiendo el silencio hoy sobre Santa María de Porvenir. Y se impone a hablar después que llega una obra que es todo un éxito, no solo desde el punto de vista técnico, audiovisual, actoral, de guión, sino de los temas que se notó en esa serie el estudio profundo que hubo de la psicología, de las historias reales, de los especialistas que apoyaron, y realmente aprovecho, te felicito por esa obra. ¿Cómo surge este proyecto? Cuéntame cómo llega a ti y cómo se prepara una obra tan importante. Bueno, imagínate, mi hermana y yo habíamos escrito un guión que enviamos al Festival de Cine sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas. Lo enviamos al Festival de Cine, fue finalista, de los 3 finalistas, llegamos al final en la categoría de guión, pero no obtuvimos el premio, no pudimos hacer la película. Y nos quedamos con aquello adentro, vamos a hacer algo con este tema de violencia hacia las mujeres y las niñas. Y empezamos a escribir los guiones, salieron 9 capítulos
sobre este tema que le pusimos Rompiendo el Silencio. Ahí fue un trabajo realmente serio porque tuvimos que estudiar mucho también, prepararnos con la gente de la ONG, Oscar Arnulfo Romero, sobre todo con la persona de Marilén Díaz Tenorio y nuestra asesora, la Tita, como le decíamos nosotros, que psicóloga también, nos preparamos muy bien para hacer esos guiones. Y para poder hacerlo, por supuesto, porque el tema es muy complicado de tratar, porque si te desvías un poquito ya no caes, te puedes ir por las ramas. Así es. No, como lo digo. Y después hicimos la segunda temporada, nos gustó, ya ahí incorporamos a otros escritores, como yo le digo la mostra a Mariela López. y así salió la segunda temporada. Y feliz con el resultado. Muy feliz. Sobre todo, Chino, con el resultado en la población y con el mensaje, que en definitiva creo que es lo más importante, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, y no puedo dejar de decir que el artífice de todo esto es mi hermana, es Lucía Chong, ¿no? Sí, claro, como mencionamos. ¿Qué proyecto tiene Chino hoy día? No, yo estuve haciendo Tras la Huella 2 años, hasta el otro día, y tengo presentado un proyecto a la televisión que por un problema de presupuesto no se ha podido hacer. ¿Es el que me hablaste en algún momento? Que es un telefilme No. sobre, ese era otro, Ese era otro proyecto. sobre los cuidadores, las personas que tienen un enfermo, un anciano, una persona discapacitada, que viven con ellos, que los atienden y son sus cuidadores. Ese tema, son 4 historias, se llama 4x4, son 4 historias conmovedoras sobre los cuidadores. Lo que yo te hablé a ti fue cuando íbamos a hacer Fran País. La serie. Que quería que tú hicieras un personaje. Qué bueno, sí. Ojalá la vida nos dé la oportunidad y me dé la oportunidad de ser dirigido por ti. Chino, ¿quién es Lucrecia? Una fan que no se pierde este programa. Y estoy seguro que lo va a ver. Y te dice que tú eres el artista más bonito. Sí, pues Lucrecia, gracias, mi corazón. Lucrecia es mi suegra. Mi suegra es Lucrecia. Como le gusta el programa. ¿Verdad? Ay, qué bueno. Pues desde aquí, con sinceridad y sin secreto, te mandamos un inmenso beso. Y casi llegando al final, que ahora vienen unos regalitos que queremos que te lleves de recuerdo. Estoy seguro que muchos ya te han visto, pero siempre se preguntarán si lo has respondido. Lo volvemos a repetir. Esa penquita, como se dice, ese abanico. Ese abanico. ¿Cuándo llegó a ti y no se despegó? Llegó en el 2000, cuando hice Blues Azul. Porque yo siempre andaba con un cartón en la mano o eso. Y como el personaje de Susana Pérez, yo lo concebí, que llevara una penca, que siempre estuviera echándose fresco. Y dije, bueno, pues me voy a hacer de una penca yo también, ¿no? Yo tengo hiperhidrosis, o sea que yo sudo. A mí el cerebro me manda a sudar en aire acondicionado, en invierno. Hace poco pasé por el Parque Trillo, cuando vivía cerca del Parque Trillo, en medio de un invierno con abrigo, y yo con la penca. Y hay 3 compañeros que están sentados en un banco y me dicen, oye, Narra, esa penca está untada. No, y que tienes otros amigos actores que también lo han asumido junto contigo. Y esta penca sirve, por ejemplo, para en cámara tapar un reflejito de cámara. Cuando voy a hablar con un actor, le echo fresco. Para que no sude. Para regañar a un actor como Bolerí, que le daba con la penca en el compás del son. Sirve para muchas cosas. El monitor, para ver el monitor para también. Reflejo de la luz. Bueno, cuánta utilidad, ya lo saben todos ustedes. Enseguida regresamos, hay unos regalitos de parte de muchos emprendimientos que nos acompañan. Enseguida estamos de vuelta. Con sinceridad y sin secretos. ¿Estamos grabando? Acción. ¿Viste? ¿Funciona? ¿Está que funciona? Sirve de claqueta, ¿no? Así es. Bueno, Chino, estamos de regreso. Como te prometí, hay varios regalos. Los voy a dejar por acá para que el viento no lo lleve. Sí. Mira, de Aclirar tenemos este portacelular. Qué bien. Útil. Tenemos este jabón de brujas. ¿De brujas? Brujas. Ah, Esta colonia de violetas de Clara Camilleri. Tienes una invitación al Centro Holístico de Bienestar de Marié. Aquí está la dirección y todos los detalles. Esos son los masajes, ¿no? Ahí, hacen de todo. Y tienes un masaje relajante parcial en el cuello y en la espalda de 30 minutos en el Celecho Parque Central, cerquitica de acá. Si quieres puedes aprovechar hoy. Sí. Tienes estas hermosas rosas. Oh, de linda, de belleza. De Isla Flor. belleza. Cuidándonos del viento, tienes de Charo. Helado. ¿Te gusta el helado?
El helado para Lucrecia. Ay, qué rico, Lucrecia. Y bueno, este rostro de habanera, de Rebustillo, que siempre nos acompaña, me ayuda. Sí, como. Vamos a ponerle eso. Ahí vamos a también. ponerle para que no se huele. Estamos en la terraza del Iberostar Grand Packard. El viento nos acompaña y, por supuesto, la mejor de las compañías. Chino, ¿cómo lo has pasado hoy acá? Muy bien, muy bien. ¿Has celebrado a gusto los 50 años? Muy bien, pero además no es la primera vez que yo vengo a este programa, se lo estaba diciendo a Sonia. ¿Hace cuántos años aproximadamente? Esta es la cuarta vez que vengo al ¿Cuántas programa. veces? Es que tienes una carrera muy extensa A través de los años. a través de los años. Espero que próximamente nos puedas acompañar otra vez con muchísimos Cuando proyectos. cumpla que los estén. 80 años trabajo. ¿Tanto? Sí, No, claro, no hay yo- no hay que esperar a tanto. Yo pienso durar 120. Claro, pero no hay que esperar a tanto para que regreses, que obra va a haber por el camino. A ustedes gracias por acompañarnos. Recordarles que estamos todos los sábados 2 de la tarde por el canal de todos, Cuba Visión. Siempre con sinceridad y sin secreto. Entre tú, Y yo, ¿no? ¿quedó claro? Ajá. Chao.